Bueno, te decíamos en el arranque de Arriba Santa Fe que íbamos a hablar de un roedor que es muy frecuente, o por lo menos era muy frecuente en los campos santafesinos. Estamos hablando del cuis, seguramente si alguna vez estuviste en la zona de campo lo has visto. Y está con nosotros el investigador del CONICET, Raúl Sobrero, para charlar sobre cuál es la importancia que tiene este roedor para el ámbito científico en esta época. ¿Cómo estás, Raúl? Gracias por venir. ¿Qué tal, María José? Muchas gracias por la invitación. Bueno, para responder un poco tu pregunta, ¿no? En cuanto al número, ¿no?, de individuos que estamos observando, los datos que tenemos preliminares en cuanto a las abundancias de los animales, responde un poco a lo que hasta ahora la literatura ha citado o ha indicado sobre la especie. Es una especie relativamente poco abundante, a diferencia por ahí esta confusión que se genera en base a las observaciones que vemos que es común ver en costados de caminos, en rurales, en costados de rutas, que vemos grandes grupos de animales forrajeando, alimentándose. Este comportamiento, sobre todo desde forrajeo, es un comportamiento habitual en el animal, ocupan mucha parte del día haciendo esto, pero en realidad no es lo que sucede justamente cuando los animales se apartan de estos lugares abiertos. O sea, cuando dejan de comer ya dejan de estar en grupos grandes. Exacto, sobre todo responde más a una estrategia antidepredadora, el hecho de tener grupos numerosos forrajeando en simultáneo. Hay mayor cantidad de ojos disponibles para estar atentos ante cualquier ataque, entonces sobre todo responde a eso, ¿no?, estos grupos numerosos. Una vez que ellos forrajean, como te estaba diciendo, vuelven a la zona de cobertura, sobre todo por ahí quizá en ambientes más vinculados al agroecosistema, vuelven a zonas con mucho más cobertura, ¿no? Y es ahí donde ellos disgregan o se estructuran socialmente y establecen estos grupos sociales que no son extremadamente numerosos. Se ha registrado hasta individuos que hacen uso del espacio solitarios, ¿no?, solitarios, en parejas, o en grupos conformados generalmente por 3, 4 hembras y un macho. ¿Cuál es la importancia de estudiarlos? Sobre todo con la vinculación hacia determinadas enfermedades que hoy requieren mucho avance e investigación. Se hablaba de la posibilidad de vincular al cuis con el Alzheimer, perdón. ¿Qué hay de cierto en esto? Hay mucho de cierto, por suerte. Primero de todo es una especie modelo muy buena para realizar sobre todo estudios de ecología. Responde muy bien por sus características biológicas. Y lo que sí estamos viendo es que hay una alta posibilidad de que sea un muy buen modelo de estudio para generar avances en el estudio del Alzheimer, sobre todo en lo que es Argentina, comparándolo con otros buenos modelos, con otras especies silvestres que ya han generado conocimientos sobre el Alzheimer, especies que espontáneamente generan la enfermedad tal cual en humanos. Es por eso que son extrapolables los resultados que se obtienen. Se ha investigado, se ha avanzado mucho al respecto en relación a una especie endémica chilena, que es el debu, pero justamente, ¿no?, al ser endémica la especie, eso significa que es una especie que tiene un ámbito de distribución bastante restringido, ¿no? Lo vamos a encontrar sobre todo en el centro, norte chico de Chile. Entonces generar colonias fuera de Chile, colonias experimentales fuera de Chile, realmente es todo un problema, un desafío desde el punto de vista administrativo, hasta de las mismas condiciones, cuestiones éticas o cuestiones de mantenimientos que se pueden dar en el propio bioterio. ¿Qué es lo que se investiga específicamente del cuis? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo lo impactan determinadas enfermedades? ¿Los parásitos? ¿Qué es lo que se estudia? Nuestro laboratorio desde el 2015, que ha establecido una línea de investigación, hay diferentes líneas en simultáneo para estudiar la ecología de enfermedades, sobre todo esta dinámica, ¿no?, particular que se da entre lo que es el hospedador y el patógeno, sea tanto ectoparásitos, endoparásitos. Y como te digo, desde el 2015 que seleccionamos al cuis como buen modelo de estudio
Y bueno, se han generado resultados interesantes, ¿no? Estamos en una etapa preliminar de análisis de resultados, de gran cantidad de datos, de una colecta de datos masivos durante casi 3 años consecutivos, en condiciones, tenemos algunos datos para poblaciones naturales y también tenemos datos para condiciones controladas, ¿no? En Esperanza tenemos unas clausuras de gran tamaño donde controlamos densidades de estos animales y donde justamente lo que tratamos de medir ahí es cuánto el efecto del comportamiento social, ¿no? Cuánto de esto que se estructuren, ¿no? Que se segreguen, que se junten los animales en grupos pequeños, en grupos más numerosos, tengan un efecto en lo que es la tasa de contacto, el contagio, la transmisión y la dinámica de patógenos en la población, ¿no? Recién mencionabas, Raúl, que con respecto al tema del Alzheimer, estos animales lo generan casi de la misma manera que los seres humanos, de manera espontánea. ¿Han podido detectar algunos casos aquí en Santa Fe con estas colonias? No, justamente es la etapa nueva del proyecto de esto que te estoy comentando. Generalmente hay un método, ¿no?, que seguir en el cuanto hay que conocer aspectos básicos, conocimientos básicos de las poblaciones naturales o poblaciones que se mantienen bajo condiciones controladas, para después dar un paso más, ¿no?, y ser un poco más arriesgado e investigar puntos que pueden llegar a tener un impacto mucho más fuerte en lo que es la sociedad. Entonces, retomando un poco esto que charlábamos sobre la especie chilena, nosotros, no solamente nosotros, sino que la comunidad científica ha visto que una especie muy cercana al cuis, que no es el cuis, sino que es el cobayo, ¿no?, que es la especie domesticada del cuis, presenta esta importante homología también en lo que es la acumulación de proteínas en cierta zona del cerebro, lo que hace mucho más propenso al individuo a generar Alzheimer, demencia o alguna otra enfermedad neurodegenerativa. Lo que hay que ver ahora es por qué se genera esa acumulación de proteínas. Ahora, teniendo como base esta experiencia en el cobayo, en Cavia porcellus, lo que vamos a intentar medir, cuantificar en este momento y a corto o mediano plazo es ver cuánto responde Cavia perea, el cuis, nuestro cuis, el cuis común, el cuis campestre, cuánto hay de esta homología en estas proteínas, cuánto responde al Alzheimer, ¿no?, con diferentes marcadores moleculares, extracelulares, que han sido detectados en humanos. Recién mencionabas que ustedes tienen en Esperanza, yo le digo colonia, vos usaste otro término. ¿Esto significa que están controlada la población, que no es un trabajo a campo, que ustedes salen a buscar las especies? Sí, nosotros en realidad, la fuerte durante estos últimos años, desde el 2015, fue, sí, justamente nos focalizamos en mantener colonias cautivas, ¿no? Lo que habría que destacar acá es que esta cautividad no es una cautividad extrema, por decirlo de alguna manera u otra, sino que los individuos, los grupos, se encuentran en clausuras que son de gran tamaño, clausuras se ha clausurado 1 hectárea en 8 parcelas, y en cada una de ellas, sobre todo en 4 de ellas, mantuvimos 4 grupos de individuos durante 1 año y medio, un poco más, en condiciones de semicautividad, ¿no? Eso significa que controlamos en cierta forma u otra la dispersión de los animales, contenemos los animales, pero los animales hacen un uso normal, podríamos decir, del espacio. Sí, no están en jaulas. Exacto, y las presiones selectivas no estarían de cierta forma controladas, como podría llegar a pasar en un bioterio, ¿no? O el hecho de que el animal esté cautivo realmente o en una batea con dimensiones pequeñas. Esas son las grandes diferencias que puede haber entre un trabajo en cuanto a semicautividad, donde solamente controlás dispersión, el movimiento de los animales, pero no se controla lo que sería, por ejemplo, no sé, una presión tan importante en lo que determina la sociabilidad de estos animales, como puede llegar a ser no sé, la depredación aérea, terrestre.
Raúl, ¿cuánto tiempo estiman ustedes que pueden estar los primeros resultados de este análisis de las proteínas que mencionábamos en esta población que están...? Sí, en realidad esta nueva etapa es producto de, bueno, también como la primera etapa de una colaboración. Hay colaboración tanto a nivel nacional como internacional para generar los resultados, para llevar adelante el trabajo. Obviamente contamos con siempre el aporte y la presencia del ICIBET, del Instituto, de CONICET, de UNL también, pero estimamos que sí, estamos tratando de comenzar con los primeros ensayos, que son estudios preliminares, en los cuales al quiz se lo va a establecer, se lo va a enfrentar ante ciertos desafíos cognitivos, ciertas pruebas de conducta, para ver si podemos ver cierta variabilidad entre los individuos en cuanto a estas restricciones o desafíos del tipo cognitivo con los cuales se enfrenten ellos. Una vez que nosotros identifiquemos que haya cierta variabilidad, cierta varianza entre los individuos, ¿qué significa eso? Por ejemplo, una prueba concreta, un ejercicio que van a poner... Exacto, una prueba concreta que la vamos a poner a prueba en breve, es el hecho de ver cuánto, por ejemplo, si hay variación entre individuos, considerando los sexos, ¿no? Inclusive macho, hembras, sobre todo en adultos, ver qué capacidad tienen ellos diferencial de acarrear, por ejemplo, el alimento y de trasladarlo hacia el nido, ¿no? Uno lo dice así muy simplemente, pero obviamente es todo... Parece simple, pero... Exacto, para una especie silvestre, ¿no? Para un individuo, para cualquier animal en una población silvestre, es todo un desafío, ¿no? Porque involucra o desencadena muchísimos mecanismos, desde el hecho de costosos, ¿no? Desde el hecho de ubicar el alimento, la fuente de alimento, manipular ese alimento, trasladar ese alimento y depositarlo en el refugio. Entonces eso genera muchos desafíos del tipo cognitivo al individuo y es lo que vamos a tratar de ver en esta primera etapa. Para después continuar ya con una etapa más del tipo molecular o indagar en otro tipo de aspectos, en otro tipo de marcadores, para ver cuánto bien responde el quiz ante el Alzheimer. Seguramente te vamos a volver a convocar cuando esto avance mucho más. Gracias por venir, Raúl. No, por favor, gracias a ustedes.